Bueno, muy buenos días. Yo soy David Gramajes, soy investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino en Logroño. Y en esta charla pues, voy a hablar de los métodos de detección e identificación actuales para el material de propagación de vid contra diferentes tipos de patógenos y un poco también los que se utilizan actualmente y la emergencia de nuevos métodos de detección y su posible uso en un futuro. Primero comenzar diciendo que los patólogos en vid somos muy afortunados porque, no tanto los viticultores técnicos y viveristas, porque resulta que el cultivo de la vid es el huésped leñoso que alberga mayor cantidad de patógenos, en concreto 29 enfermedades causadas por hongos y omicetos, 4 bacterias y 86 virus. Y aquí falta añadir también los nematodos, que también son patógenos. A pesar de que somos muy afortunados, el manejo de esta cantidad de patógenos es complicada y esta sería una lista de los retos principales que afrontamos los fitopatólogos en el cultivo de la vid. El primer reto sería un poco la reducción actual en el uso de productos fitosanitarios de síntesis, como por ejemplo los productos en base a cobre para el control del mildio de la vid. Hay una reducción, sobre todo en la Unión Europea, sobre la cantidad de cobre utilizable por diferentes problemas medioambientales, acumulación en el suelo, etcétera. El segundo reto es la arquitectura peculiar de los viñedos actuales. Tenemos viñedos muy intensificados y muy homogéneos, es decir, se utilizan las mismas variedades y pocos clones de cada variedad, lo cual facilita la dispersión, evolución y emergencia de patógenos. El tercer reto es el cambio climático, que no hay una evidencia que afecte de momento claramente a patógenos específicos, pero sí a vectores de patógenos importantes en el cultivo de la vid. Y finalmente, el último reto, que va directamente relacionado con el tema de esta exposición, es la globalización y la emergencia y reemergencia de enfermedades. Una enfermedad emergente es aquella cuya incidencia y severidad ha aumentado o está aumentando en regiones donde antes no existía. Si observamos este gráfico, una publicación en Trends Ecology and Evolution en 2004, el principal factor, la principal causa de estas enfermedades emergentes son las introducciones y sobre todo introducciones a partir de material vegetal potencialmente infectado a través de infecciones asintomáticas. Un ejemplo claro es la introducción de la bacteria de cuarentena, Xylella fastidiosa, en las Islas Baleares, cuya primera detección fue en mayo del 2017 y, según este artículo publicado en 2019, se cree que se introdujo en España desde Estados Unidos en 1995. El cultivo de la vid es un cultivo potencial para la transmisión y diseminación de infecciones asintomáticas por un amplio rango de patógenos. Por ejemplo, el vivero más importante de España, situado en Navarra, pues genera o produce entre 8 y 10 millones de plantas al año, exporta a Europa alrededor de 1 millón de plantas y también fuera de Europa alrededor de 100.000 plantas al año. Desafortunadamente, pues los viveros presentan o tienen diferentes fuentes potenciales de inóculo de varios patógenos. Hay diferentes fases que son propensas a la infección. Por ejemplo, los tanques de hidratación, la fase de formación del callo y también la fase de enraizamiento en campos de vivero. Además, en los viveros, pues aparecen diferentes fases que pueden promover esta infección, sobre todo por hongos y bacterias, como pueden ser las heridas de poda en los campos de plantas madre, la fase del desyemado y también la fase del injerto. Si consultamos el reglamento técnico de producción de planta de vivero en España, en este reglamento se menciona que el material de propagación debe estar exento de las siguientes enfermedades: varios virus en variedades y portainjertos, como el virus del enrollado tipo 1 y 3, el virus del entrenudo corto, el virus del mosaico del arabis y en portainjertos el virus del jaspeado. También menciona un par de bacterias, Alorhizombium vitis, antiguamente conocido como Agrobacterium vitis, Xylophilus ampelinus y diferentes especies asociadas a las enfermedades de la madera. Sin embargo, en este reglamento técnico solo exige el análisis por diferentes métodos que ahora veremos para la detección de estos virus que he mencionado. Sin embargo, para el tema de bacterias y hongos
menciona una inspección visual de síntomas, lo cual es muy complicado para bacterias y prácticamente imposible para hongos de la madera. En esta presentación lo que voy a tratar es un poco las técnicas que se utilizan actualmente en los laboratorios de diagnóstico y las técnicas emergentes para cada uno de estos grupos, y además voy a añadir dos organismos que pueden amenazar en un futuro la viticultura nacional y europea, como es el virus del Red Blotch, un virus que está causando problemas muy importantes en Canadá y Estados Unidos. Se ha detectado en México, en Argentina, en la India y también de forma residual en el norte de Italia, en un banco de dermoplasma. Y la conocida Xylella fastidiosa, que provoca la enfermedad de Pierce, que, como he comentado, pues ya se ha detectado en las Islas Baleares. Para el tema de virus, todavía se siguen utilizando técnicas serológicas como ELISA y técnicas de PCR convencional, que son más sensibles. Sin embargo, la eficacia de estas técnicas va directamente relacionada a en el momento de testaje, cuándo tomar las muestras y de qué tipo de tejido tomar las muestras. Además, dependiendo del tipo de virus, esta eficacia puede variar. Hay otras técnicas que se han descrito a partir de este cuadro que he mostrado, como por ejemplo la técnica LAMP, que es una técnica más rápida, más sensible y que, bueno, pues es una reacción isoterma, no es necesario termociclador, por tanto, por algunos laboratorios con pues algunas limitaciones, pues sería bastante válida. Existen diferentes ejemplos sobre la aplicación de la técnica LAMP para detectar virus en el cultivo de la vid. Por ejemplo, aquí en este artículo, el virus del enrollado, el tipo 3, y también el virus del jaspeado en portainjertos. También se han desarrollado técnicas basadas en PCR cuantitativa, que son las que actualmente se utilizan mayoritariamente en los laboratorios de diagnóstico contra virus en el cultivo de la vid. Son más específicas, mejoran los límites de detección y además son capaces de detectar variaciones genéticas de los virus. Aquí algún ejemplo, por ejemplo, este artículo publicado en 2023, donde se desarrolló un protocolo de PCR cuantitativa para detectar y cuantificar el virus del enrollado, el tipo 1. Sin embargo, el principal reto en la detección de virus en el cultivo de la vid es la detección simultánea de varios virus en una sola reacción. Y aquí tenemos tres grupos de técnicas. La primera serían los ensayos de hibridación molecular. Por ejemplo, se han utilizado para este patosistema en el cultivo de la vid las polisondas, no para virus en concreto, pero sí para la detección, por ejemplo, de 4 viroides en el cultivo de la vid y los famosos microarray, con esta publicación en 2010, donde se detectaron o fueron capaces de detectar hasta 10 virus asociados a este cultivo. Sin embargo, el uso de estas técnicas pues no está muy masificado, no se utiliza mucho en los laboratorios rutinarios de evaluación de material de propagación y son técnicas muy complejas. Otras técnicas que se han desarrollado en los últimos años pues son las múltiples PCR y múltiples RT-PCR, con varios ejemplos. Por ejemplo, aquí para detectar diferentes grupos dentro del virus del enrollado tipo 3, grupo 1, 2, 3 y 6. En este caso, por ejemplo, estas técnicas permitieron la detección simultánea de hasta 5 virus o incluso hasta 9 virus diferentes, en esta publicación del 2015. Y finalmente llegamos a las técnicas de secuenciación masiva, que ya se ha hablado mucho en esta jornada. Existen algunos ejemplos de la aplicación de estas técnicas para el diagnóstico de virus en el cultivo de la vid. Ventajas: son más sensibles y bueno, pues tienen el potencial de detectar un amplio espectro de virus infectando al huésped, en este caso el cultivo de la vid. También se ha hablado de los inconvenientes, sobre todo el tema del manejo de datos, el tema de la parte bioinformática. En algunos estudios donde se han publicado la detección de virus en el cultivo de la vid, pues mencionan que hay un número excesivo de lecturas de la planta huésped comparado con el número limitado de lecturas derivadas del propio virus, y para un laboratorio de diagnóstico rutinario pues todavía estas técnicas son muy costosas.
Con la nueva generación de secuenciación, la tercera generación de secuenciación, que también se ha hablado en esta jornada, pues se pretenden abordar las limitaciones que pueden provocar esta segunda generación de secuenciación. Por ejemplo, bueno, en esta revisión también se habla de su posible aplicación en un futuro para la detección de virus en el cultivo de la vid. Me imagino que en los próximos años empezarán a publicarse artículos sobre su uso en este patosistema. Finalmente, en el apartado de virus, pues comentar un poco lo del red blotch. Esta es la evolución en las técnicas utilizadas para la detección de este virus, que se detectó, parece ser, por primera vez en 2014. En 2016 salió publicada la primera técnica basada en PCR cuantitativa, la más utilizada en los laboratorios de Canadá y Estados Unidos. Posteriormente, en 2018 se mejoró esta técnica, se mejoraron los límites de detección con una cuantificación absoluta, con la técnica Digital PCR, y han salido otras técnicas recientemente, por ejemplo, este artículo de 2019, donde mezcla la edición génica con la plasmónica para detectar secuencias específicas de ADN o modificaciones genéticas. Y es un sistema de visualización muy similar a lo que hemos observado anteriormente en la técnica LAMP. Respecto a bacterias, comentar que el proceso, las técnicas utilizadas y la evolución es muy similar al observado con el red blotch. La técnica mayoritaria molecular que se utiliza en los laboratorios es la PCR a tiempo real. Esta técnica se ha mejorado con esta publicación en 2018 en cuantificación absoluta, sin necesidad de una curva patrón, mediante la tecnología Droplet Digital PCR. Y como curiosidad, en este artículo, actualmente en prensa, en Plant Disease, lo que hicieron es evaluar un amplio número de material de propagación de diferentes viveros en Canadá mediante esta técnica de material asintomático y observaron un 100% de detección en todos los viveros muestreados. También demuestran en este artículo que es necesario una cantidad de inóculo mínima junto con condiciones ambientales conductivas para la enfermedad. Por tanto, aquí también se abre de nuevo la cuestión de cuál es el significado biológico de una detección positiva de organismos como, por ejemplo, a los Rhizobium vitis. Para Xylophilus ampelinus todavía se sigue manteniendo el protocolo de 2007 de PCR cuantitativa en los laboratorios de diagnóstico. No ha habido una evolución, pero bueno, es el más utilizado y es suficientemente sensible para la detección de esta bacteria. Finalmente, si leía fastidiosa, pues existen, según las fichas de diagnóstico de la EPO, diferentes estrategias serológicas ELISA, PCR convencional, PCR cuantitativa y también LAMP. Estos protocolos se van actualizando, me parece que se han publicado hasta 11 protocolos de PCR diferentes y comentar que recientemente pues ya han aparecido artículos, por ejemplo, en 2021, donde se utiliza la secuenciación masiva, en este caso metagenómica o tercera generación de secuenciación, nanopore sequencing, para la detección o identificación de esta bacteria en el cultivo de la vid. Finalmente, el último grupo, que son los hongos de la madera. Los hongos de la madera presentan dos retos muy importantes. El primer reto es que existen muchas especies fúngicas asociadas a estos síndromes. Existen tres enfermedades principales: el decaimiento por botrosferia, la enfermedad de Petri y el pie negro, un amplio rango de especies, hasta 35 en material de propagación y en plantaciones jóvenes, asociadas a 15 géneros diferentes. En rojo he marcado las especies prevalentes en todo el mundo. El segundo reto importante que presentan estos patógenos o estas enfermedades es que su detección es muy difícil. Es decir, se producen muchas infecciones asintomáticas, como en el caso de Rhizobium vitis. Por ejemplo, en esta foto se observa en un campo de vivero pues que las plantas externamente parecen unas plantas con una presencia, un vigor adecuado, una forma aérea adecuada, un grosor adecuado del porte injerto. Sin embargo, si realizamos cortes en la planta, observamos las típicas lesiones en el xilema, de las cuales aislamos hongos de la madera. Y además la distribución de estos patógenos no es uniforme en el tejido vascular, por tanto esto dificulta la detección e identificación de estos patógenos. Y además de todo esto, pues los métodos de muestreo son destructivos, que a diferencia con los virus, que podemos detectar estas entidades moleculares a través de el muestreo de peciolos, sarmientos o raíces. En el caso de hongos de la madera es necesario un muestreo destructivo del material vegetal. Tradicionalmente, este es el protocolo que se utiliza en la mayoría de laboratorios a nivel mundial, que es el aislamiento fúngico a través de material vegetal.
una extracción de ADN y una secuenciación Sanger de región ITS o genes específicos. Sin embargo, este proceso es muy lento y puede llevar hasta 1 o 2 semanas hasta conseguir un diagnóstico adecuado. Se han desarrollado diferentes protocolos basados en biología molecular, en PCR cuantitativa para algunos patógenos específicos que se han mejorado con la aplicación o con el desarrollo de la cuantificación absoluta a través de la tecnología Droplet Digital PCR. También, como ejemplo o curiosidad, en este artículo que está ahora mismo en prensa también en Plant Disease, también se evalúa un amplio número de material de propagación en Canadá, en viveros, y a través del desarrollo de diferentes protocolos de Droplet Digital PCR obtienen un 100% de detección en material asintomático. También lanzan la pregunta de el significado biológico de esta detección y, lógicamente, que son necesarios niveles de inoculo mínimo para que estas plantas luego desarrollen la enfermedad en campo. El reto principal, como en el caso de los virus, porque hay un amplio rango de especies asociadas a estas patologías, es la detección simultánea de múltiples hongos en una sola reacción. Hace unos años hubo un proyecto europeo, MicroArray, donde se desarrolló esta máquina, que bueno, es un microarray que permitía la detección de hasta 12 especies fúngicas diferentes. Sin embargo, pues no está disponible a nivel comercial y me parece que había algún error en su identificación en algunas especies concretas. Posteriormente se publicó en Phytopathology en 2015 un macroarray que permitía la identificación de hasta 48 especies asociadas a las enfermedades de la madera. Sin embargo, tampoco está disponible comercialmente y este laboratorio que desarrolló este protocolo pues no lo utiliza porque parece ser que la empresa ya ha dejado de fabricar las membranas en este macroarray y, por tanto, pues ahí se quedó. Y pasamos ya a la secuenciación masiva. ¿Existe ya algún ejemplo, alguna publicación sobre la aplicación de estas técnicas para la detección e identificación de hongos de la madera? ¿Qué ocurre con hongos? Generalmente, metagenómica o secuenciación de amplicones está basada en la secuenciación de la región ITS. Sin embargo, la región ITS, para muchos grupos de hongos importantes, no solo hongos de la madera, sino Penicillium, Fusarium, etcétera, no es fiable. Es decir, es imposible, mediante la región ITS, identificar de forma correcta a nivel de especie. En el caso de hongos de la madera, en esta tabla se observan todos los grupos de hongos de la madera, o sea, todos los grupos asociados a hongos de la madera, tanto ascomicetos como basilomicetos. En verde, los LOCI más informativos. Se observa que solo en 3 grupos de 8 el ITS es el LOCI más informativo. Por ejemplo, en Diaporte, antiguamente conocido como Phomopsis, es necesario secuenciar hasta 5 LOCI diferentes, siendo el factor de elongación el más informativo. Por tanto, aquí hay un problema con la utilización de secuenciación masiva, secuenciando la región ITS para la identificación correcta a nivel de especie de muchos géneros importantes y patógenos en varios cultivos. Como conclusiones de esta charla, pues bueno, recalcar que el cultivo de la vid tiene una reproducción eminentemente clonal, donde hay un movimiento de material vegetal que puede estar movimiento importante de material vegetal potencialmente infectado por diferentes patógenos, sobre todo infecciones asintomáticas. Los retos en la detección de estos patógenos, pues aparte de estas infecciones asintomáticas, la distribución no uniforme en el sistema vascular o en la planta y también en algunos casos, como hongos y algunas bacterias, el muestreo destructivo de este material vegetal. La identificación meramente basada en métodos de biología molecular, como se ha observado en la presentación, y hay un aumento en los últimos años de los métodos basados en secuenciación masiva. Es inevitable mostrar esta revisión publicada en 2022 en Journal of Fungi, donde bueno, pues hablan un poco de los métodos de secuenciación masiva para el diagnóstico de patógenos en plantas y si el sueño ya se ha hecho realidad. Yo tengo mis dudas sobre la aplicación de estas técnicas, sobre todo para bacterias y hongos de la madera, y creo que los métodos de secuenciación masiva podrían ser muy interesantes, pues como ya se ha comentado en esta jornada, para los programas de vigilancia, un poco certificar material vegetal, test de cuarentena en fronteras y también monitorizar un poco el material vegetal importado de zonas con alto riesgo de introducción de agentes fitopatógenos de cuarentena. Y finalmente, para terminar mi charla, pues dejo estas 2 publicaciones, que es bueno, una publicación en 2019 en la FAO
y este artículo con varios autores donde explican un poco las guías y los parámetros críticos en la utilización de técnicas de secuenciación masiva para el diagnóstico de patógenos en plantas. Y nada, finalmente agradecer a los organizadores por invitarme a participar en esta jornada tan interesante. Y nada más, muchas gracias por su atención.